Mientras el mundo duerme obsesionado con la política superficial y las distracciones digitales, el reloj cósmico ha comenzado una cuenta regresiva que termina en 2026. Pocos entienden que lo que está a punto de suceder no es un evento aislado, sino el cumplimiento exacto de una advertencia que fue silenciada, manipulada y ocultada durante décadas. El tercer secreto de Fátima, aquel que el Vaticano mantuvo bajo llave por miedo a causar pánico mundial, no hablaba solamente del pasado, hablaba de ahora, hablaba de una invasión. Pero no la invasión que Hollywood nos ha vendido. No estamos hablando de naves espaciales ni, inicialmente, de ejércitos convencionales cruzando fronteras. Estamos hablando de una infiltración que ya comenzó y que detonará en 2026. Una fecha que los matemáticos de los ciclos históricos y los teólogos de la escatología han marcado en rojo. Si miras los titulares de hoy con los lentes de la profecía, verás que el escenario ya está montado. El tercer secreto nos mostró a un ángel con una espada de fuego gritando: «Penitencia, penitencia, penitencia», y esa espada amenazaba con incendiar el mundo. Durante años, creímos que se refería a la Guerra Fría. Estábamos equivocados. La amenaza no se detuvo en 1989. Mutó. Y ahora, esa espada de fuego está a punto de tocar la Tierra de una manera que cambiará la demografía humana para siempre. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos conectará los puntos entre la visión de Sor Lucía, los movimientos militares silenciosos de las superpotencias en el hemisferio sur y una realidad geográfica que convierte a América Latina en el último bastión contra esta invasión. Porque la invasión de 2026 tiene tres frentes: uno espiritual, uno geopolítico y uno climático. Y curiosamente, el tercer secreto nos dio la clave para sobrevivir a los tres, pero nadie estaba prestando atención al mapa. En la visión original, la Virgen María irradia una luz que detiene la espada de fuego del ángel. ¿Dónde está esa luz hoy? ¿Dónde está geográficamente la fuerza que detiene el colapso total? Si analizas las cartas privadas de Sor Lucía y los textos de los papas que leyeron el secreto completo, hay una referencia constante a la preservación de la fe en tierras lejanas cuando el dogma se pierda en Europa. 2026 marca el centenario de la consolidación de las ideologías que Fátima advirtió que esparcirían sus errores por el mundo. Rusia no se convirtió a tiempo. Sus errores, el materialismo ateo, la destrucción de la familia y la centralización del poder, no solo invadieron Europa del Este, invadieron Occidente sin disparar una sola bala. Y ahora estamos viendo el colapso de esas sociedades. Pero aquí es donde entra la parte física de la profecía. La invasión que comienza en 2026 será una invasión por la supervivencia. Imagina esto: las grandes potencias del hemisferio norte, atrapadas en un invierno demográfico, con sus infraestructuras energéticas colapsando y sus poblaciones envejecidas, mirarán hacia el sur. No con ojos de cooperación, sino con ojos de desesperación. El tercer secreto describe una ciudad en ruinas con cadáveres por el camino. Muchos pensaron que era el Vaticano. Hoy, los analistas sugieren que esa ciudad en ruinas es la civilización occidental tal como la conocemos, desmoronándose bajo su propio peso moral y económico. Y cuando la estructura cae, la gente se mueve. La invasión de 2026 será el mayor desplazamiento humano de la historia. Pero esta vez, la dirección se invierte. No serán los pobres yendo al norte rico. Serán los habitantes del norte, huyendo de la radiación de la guerra, de la tiranía del control digital y de la sequía espiritual, buscando refugio en las tierras que Fátima señaló implícitamente como protegidas. América Latina. ¿Por qué? Porque la Virgen de Fátima siempre ha estado intrínsecamente conectada con la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de las Américas. Hay un hilo conductor invisible que une Cova da Iria con el Tepeyac. Mientras Europa apostata y cae bajo la sombra de la invasión ideológica, América Latina mantiene un fuego encendido. No es un fuego perfecto, pero es vivo. La profecía advirtió que varias naciones serán aniquiladas. Fíjate bien en la palabra, aniquiladas. No conquistadas, sino borradas del mapa de influencia global. Esto puede referirse a cataclismos físicos o a la irrelevancia total. Sin embargo,
En ninguna parte de las visiones apocalípticas contemporáneas se muestra la destrucción total del continente sudamericano. Al contrario, se le muestra como el lugar donde la iglesia remanente se refugia. En 2026, las tensiones entre la OTAN y el bloque oriental llegarán a un punto de ruptura. Los expertos militares saben que el próximo conflicto no será por territorio, sino por recursos vitales, agua y tierra cultivable libre de contaminantes. Y aquí es donde el tercer secreto se vuelve escalofriantemente literal. Cuando el ángel amenaza con quemar la tierra, ¿qué es lo único que detiene el fuego? El agua y la intervención divina. América Latina posee el 31% del agua dulce del mundo. El acuífero guaraní, el Amazonas, los glaciares andinos. Si la espada de fuego representa, como dijo el cardenal Ratzinger, la amenaza de la guerra nuclear y los desastres ambientales, entonces el lugar donde esa espada es neutralizada es donde el agua abunda y donde la devoción mariana sigue viva. La invasión silenciosa ya ha comenzado. ¿Por qué crees que las élites globales están comprando millones de hectáreas en la Patagonia, en el sur de Chile, en los acuíferos de Paraguay? No son compras de inversión, son compras de pánico. Ellos han leído los mismos informes de inteligencia que confirman lo que Lucía vio en espíritu hace un siglo. Saben que 2026 es el año de inflexión. Saben que el sistema financiero basado en la deuda es matemáticamente insostenible y que, cuando caiga, el único valor real será la tierra que produce alimento y el agua que da vida. La invasión extranjera en América Latina en 2026 no será necesariamente con tanques desembarcando en las playas de Río o Lima. Será una invasión corporativa y estatal para apoderarse de los recursos de supervivencia. Pero aquí está el giro que nadie espera y que Fátima insinuó. La tierra tiene una protección espiritual que los invasores no calculan. En la visión, los creyentes suben una montaña empinada hacia una cruz tosca. Esa montaña simboliza el camino difícil de la purificación. América Latina ha sufrido. Ha sido purgada por la pobreza, por la corrupción, por la violencia. Teológicamente, ese sufrimiento ha preparado el terreno. Un pueblo que sabe sufrir es un pueblo que sabe sobrevivir. El primer mundo ha olvidado cómo sufrir. Se quiebran ante la menor incomodidad. Cuando la invasión de la crisis global golpee en 2026, las estructuras frágiles del norte se romperán. Pero el sur, acostumbrado a las crisis, resistirá. La profecía dice que los buenos serán martirizados, lo que puede significar un martirio de paciencia, de resistencia. Pero también dice, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Este triunfo no ocurre en el vacío, ocurre en un lugar geográfico. Y cada señal apunta a que el escenario de ese triunfo comenzará en las tierras donde la fe aún palpita. Hablemos de fechas. Lucía tuvo la visión de la Santísima Trinidad y la petición de la consagración de Rusia en 1929. Los ciclos bíblicos a menudo operan en periodos de 100 años, como el tiempo dado a Nínive o el tiempo de exilio de Israel. Estamos acercándonos al centenario de esa advertencia final. 2026 está peligrosamente cerca de cerrar un ciclo espiritual. La invasión que viene es también la invasión de la tecnología en el alma humana. El transhumanismo, la inteligencia artificial fuera de control, la vigilancia biométrica total, estos son los errores modernos que buscan aniquilar la imagen de Dios en el hombre. Y curiosamente, las regiones menos conectadas, las regiones más atrasadas tecnológicamente de América Latina, las zonas rurales, las montañas, las selvas, serán las únicas zonas libres de esta red de control demoníaco. La geografía accidentada de los Andes y la inmensidad del Amazonas funcionan como un escudo natural contra la vigilancia total. El tercer secreto nos invita a huir de la ciudad en ruinas. Esa huida es literal. Salir de las megaciudades, salir del sistema de control. Y América Latina ofrece la última frontera para hacer esto posible. Pero hay algo más inquietante que conecta con el año 2026. Los astrónomos y científicos solares predicen un pico en la actividad solar para ese periodo.
coincidiendo perfectamente con la descripción del milagro del sol de Fátima, donde el sol pareció caer sobre la tierra. Si un evento Carrington, una tormenta solar masiva, golpeara la Tierra en 2026, toda la tecnología moderna se freiría en segundos. Los satélites caerían, el Internet se apagaría, las redes eléctricas explotarían. En ese escenario, ¿quién sobrevive? El ejecutivo de Nueva York, que no sabe de dónde viene su comida y vive en un piso 40 sin ascensor. O el campesino de los Andes, el ganadero de las Pampas, la familia en la selva central que ya vive en armonía con la tierra y no depende de la red eléctrica. La invasión del caos destruirá a la civilización tecnológica, pero apenas tocará a la civilización orgánica. El tercer secreto, al mostrar el sol danzando y amenazando la tierra, nos estaba dando una pista de la naturaleza del evento final. Una advertencia de que nuestra tecnología es un ídolo de barro que se derretirá ante el poder de los cielos. Ahora, ¿qué papel juegas tú en esto? Si estás escuchando esto, no es para que sientas miedo, sino para que despiertes a la estrategia divina. La invasión de 2026 traerá consigo una persecución religiosa sin precedentes bajo la bandera de la tolerancia y el progreso global. Intentarán prohibir la verdad bíblica considerándola discurso de odio. Pero en las tierras del sur, la resistencia será feroz. Fátima prometió que la fe nunca se extinguiría en Portugal. Por extensión cultural y espiritual, esa promesa abraza a sus hijos en el Nuevo Mundo, Brasil y la América hispana. Tú estás siendo llamado a prepararte para recibir, no para huir. Si ya estás en América Latina, tu misión es fortificar, no evacuar. Prepárate para recibir a los que vendrán huyendo del norte. Prepárate para ser el hospital de campaña que el Papa Francisco mencionó, pero en un sentido literal y apocalíptico, porque vendrán heridos en el alma, confundidos por el colapso de sus ídolos materiales. La profecía habla de un obispo vestido de blanco, que atraviesa una ciudad medio en ruinas. Esa imagen es el colapso de la autoridad moral de Occidente. En 2026, veremos el vacío total de liderazgo en las potencias mundiales. Nadie sabrá qué hacer. El pánico será la moneda corriente. Y en medio de ese vacío, surgirá una luz desde el sur. No una luz política, sino una luz espiritual. La gran invasión será contrarrestada por una gran resistencia espiritual. El rosario, que la Virgen pidió rezar todos los días en Fátima, no es una repetición vacía. Es el arma designada para estos tiempos. Sor Lucía dijo explícitamente que en los últimos tiempos se daría un nuevo poder al rosario. ¿Por qué? Porque es la oración del humilde, la oración que no necesita electricidad, ni internet, ni templos grandes. Es la oración que se puede hacer en la clandestinidad, en las montañas, en la persecución. Es la tecnología espiritual para 2026. Debes entender que el tercer secreto no está cerrado. Benedicto XVI lo dijo. Se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Está más activa que nunca. La parte que no se ha cumplido completamente es la del sufrimiento del Papa y la persecución de la Iglesia, seguida de la restauración. Todo apunta a que este ciclo de persecución abierta se acelerará en torno a 2026, coincidiendo con agendas globales que buscan una gobernanza mundial unificada que no tolera la disidencia cristiana. Van a invadir tu privacidad, tu fe, tu familia y tu biología. Pero hay lugares de refugio. La Biblia y las profecías marianas siempre hablan de un remanente. Ese remanente necesita un lugar físico, un arca. La invasión también traerá confusión. Habrá falsos profetas y falsas soluciones. Te ofrecerán seguridad a cambio de tu libertad y tu alma. Te dirán, acepta este sistema, acepta esta marca y podrás comer y estar seguro. Fátima nos advirtió que el camino al cielo es estrecho. En 2026, la tentación de ceder ante el sistema global para mantener nuestro estilo de vida será abrumadora. Pero recuerda la visión. Los mártires recogen la sangre
y riegan las almas que se acercan a Dios. El sufrimiento tiene valor, la resistencia tiene valor. Si Fátima tenía razón, y la historia ha demostrado que siempre la tiene, entonces estamos a las puertas del desenlace. La Rusia que no se consagró ha esparcido sus errores. Ahora esos errores regresan como un boomerang para golpear a las naciones que los adoptaron. La razón por la que te cuento esto con tanta urgencia hoy es porque el tiempo de preparación casi se ha agotado. No puedes esperar a ver las noticias de la invasión en la televisión, porque para cuando salga en las noticias ya será tarde y estarás atrapado en la trampa. La invasión comienza primero en las leyes, luego en la economía y finalmente en las calles. 2026 es el año en que la trampa se cierra. Pero el tercer secreto nos da la llave de salida: la consagración al Inmaculado Corazón y la penitencia. Y geográficamente nos sugiere buscar tierras donde la Virgen ha establecido su trono. No es casualidad que las apariciones marianas más masivas y vivas ocurran en este lado del mundo. Ella está reuniendo a su ejército. Entonces, ¿qué harás? ¿Seguirás viviendo como si el mundo fuera a durar para siempre tal como es hoy? ¿O empezarás a construir tu arca? Construir tu arca significa salir de las deudas del sistema, aprender a cultivar, fortalecer tu cuerpo, pero sobre todo, blindar tu espíritu. Significa volver a los sacramentos con una devoción feroz. Significa mirar el mapa y preguntar: Señor, ¿dónde quieres que esté cuando la espada caiga? Tal vez tu lugar sea exactamente donde estás, para hacer luz en la oscuridad. Tal vez sea moverte. Pero esa respuesta solo la obtendrás de rodillas. El tercer secreto de Fátima no fue dado para asustarnos, sino para prepararnos. Fue un acto de misericordia. Dios nos estaba diciendo, con 100 años de anticipación: viene una tormenta, aquí está el paraguas. El año 2026 se perfila como el inicio de los dolores de parto de una nueva era. Sí, habrá dolor. Sí, habrá invasión. Pero al final de la visión no hay oscuridad. Hay triunfo. La espada de fuego se detiene. La tierra florece de nuevo regada por la sangre de los testigos fieles. Tú estás llamado a ser parte de ese triunfo, no como una víctima pasiva, sino como un protagonista activo en el ejército de la Virgen. La historia no la escriben los poderosos en sus cumbres mundiales. La escriben los humildes que escuchan el cielo y actúan. La advertencia ha sido dada. Los signos están en el cielo y en la tierra. La fecha se acerca inexorablemente. La invasión es inminente. Pero la victoria ya está asegurada para aquellos que se refugien bajo el manto que detiene el fuego. Que Dios te conceda el discernimiento para ver lo que otros ignoran, la valentía para actuar cuando otros se paralicen y la fe para permanecer de pie cuando el mundo tiemble. Fátima tenía razón. Ahora te toca a ti decidir si tendrás razón al prepararte.